Bueno, buenas tardes a todos a esta tarde de charlas. Voy a presentar entonces a Fernando Palacios, que nos va a dar una charla sobre historias de vida de pacientes. Fernando Palacios es ingeniero de sistemas, CEO y fundador de Neural Actions en 2020. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector de software, data science, con experiencia en grafos y redes neuronales. Creó Neural Actions para ayudar a adultos mayores a prevenir y tratar la salud mental en las personas sanas o con Alzheimer, usando sus propios recuerdos de vida para ejercitar el cerebro y minimizar el impacto de la pérdida de memoria. Aplicando inteligencia artificial, ayuda a encontrar los recuerdos más conectados para recuperar la emoción y la pasión. Bueno, Fernando, todo tuyo. Bueno, muchísimas Te gracias. escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve bien la pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Hospital Italiano de Buenos Aires por la oportunidad y gracias al Departamento de Informática y de Salud. Bueno, vamos a comenzar la charla. Me presento. Entonces, mi nombre es Fernando Palacios. Yo nací en Catamarca. Vine a estudiar a Córdoba hace ya varios años. Y a partir de ahí fui iniciando una carrera vinculada a lo que es tecnología y siempre con un sentido de transformar o utilizar la tecnología como una herramienta, un medio de colaboración, de poder llevar adelante acciones que generen un impacto. Y a partir de eso y de una idea inicial, construimos una plataforma llamada Neural Actions, donde esta plataforma tiende a generar ese impacto, sobre todo en lo que es salud mental. Y déjenme contarle un poco la historia del porqué de la herramienta. Nosotros creemos que la historia en las personas es un bien muy preciado. Sabemos que cada recuerdo que tenemos detrás tiene una historia que contar, que estos recuerdos no están desconectados y que el tesoro más preciado que poseen las personas es justamente lo que lo define como identidad. Y cada emoción, cada detalle que está involucrado en esos recuerdos son excelentes estímulos para construir o reconstruir una historia. A partir de esta propuesta de ir trabajando con la salud mental, nos fuimos conectando con personas como ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, en Córdoba, por ejemplo, la presidenta llamada Silvia Martínez, nos permitió avanzar en este tema y conocer otros proyectos vinculados al adulto mayor en factores de prevención. Y a través de ALMA conocimos un proyecto llamado Fútbol versus Alzheimer. Un proyecto muy lindo que tuvo un excelente impacto en Argentina, llevado adelante por la revista El Gráfico. Y este proyecto en realidad tiene sus orígenes a través de una licencia generada, permitida por la Fundación Salud y Envejecimiento perdón, de Barcelona. Y esta fundación que realizó el proyecto en España, llamado también Fútbol vs Alzheimer, lo realizó con otra revista de deporte llamada El Libro. Y en combinación con distintas instituciones y residencias utilizaron lo que es el fútbol para aplicarlo en términos de la reminiscencia, que es el ejercicio del recuerdo. Entonces a partir de ahí conocimos a la doctora Sara Domenech Pou, doctora en Alzheimer, con quienes estamos trabajando ya desde el año pasado, y fuimos adaptando la herramienta para utilizar este estímulo basado en otro tipo de guías, como por ejemplo el libro de la memoria. Este libro de la memoria no es ni más ni menos que una guía que nos permite realizar lo que es la terapia de reminiscencia, recorriendo lo que es una línea de tiempo de la historia de la persona, la historia de vida,
y a partir de ahí generar este efecto que tiene la reminiscencia de prevenir y minimizar el impacto en la pérdida de memoria, sobre todo en adultos mayores sanos, en aquellos que tienen un deterioro cognitivo, lo que permite es demorar el avance de la enfermedad, y a partir de ahí y de este ejercicio de reminiscencia, mejorar el estado de la salud emocional y la salud mental en general. A partir de este resultado que tiene la reminiscencia, empezamos a construir el producto y a perfilarlo teniendo un objetivo: construir y reconstruir la propia historia de las personas, poniendo como centro al adulto mayor, donde a partir de la construcción activa del adulto mayor de su propia historia, podemos realizar una terapia de reminiscencia sin esfuerzo. Y combinándolo con otro tipo de conceptos o modelos de atención, sobre todo muy vigentes en España, que es el modelo de atención centrada en la persona, donde este modelo de atención centrada en la persona tiene que ver con conocer quién es la persona a la que estamos cuidando, a la que estamos tratando, e integrar a la familia, a los amigos y al cuerpo de profesionales como pueden ser los cuidadores, neuropsicólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Entonces, a partir de ahí construimos lo que nosotros le llamamos un círculo afectivo, donde con participación activa de estos interlocutores, familia, amigos, cuidadores y profesionales, el adulto mayor se siente como centro de la historia, y de esa manera la tecnología que nosotros brindamos permite realizar esta terapia de reminiscencia para compartirlo con la familia, para poder trabajar con los amigos, con los profesionales, para ir recorriendo los recuerdos que están vinculados y para crear lo que nosotros entendemos como una comunidad de adultos mayores que tienen un interés en común. Yo ahora les voy a mostrar la herramienta. La herramienta tiene como paso inicial un conjunto de tableros donde el adulto mayor o los profesionales pueden elegir crear nuevos tableros o acceder a algunos que ya estén creados. En este caso yo tengo dos ejemplos, uno para aplicar lo que es la terapia de reminiscencia individual, en este ejemplo ficticio de una persona llamada José López. Podemos recorrer cada uno de los recuerdos en esta línea de tiempo, donde a través del buscador, por ejemplo, podemos elegir la opción de quién soy yo, que nos resume información de José en la actualidad, la línea de tiempo de José en la infancia, José en la adolescencia y José en la madurez. Cada uno de estos recuerdos o tarjetas que empezamos a jugar en el sentido de post-it nos permiten a nosotros ir transitando los distintos recuerdos siguiendo las pautas de, por ejemplo, lo que es el libro de la memoria. En este acompañamiento de la construcción del recuerdo, lo que podemos hacer es llenar de información a cada una de estas tarjetas, este contenido, para poder acceder a material de fotografías de época, para poder tomar nota de información personalizada. Y no solo eso, sino que también podemos ir vinculando la información de cada uno de estos recuerdos en esta construcción, donde podemos invitar entonces a través del creador de esta historia, que puede ser una cuenta familiar utilizada por el adulto mayor, e ir construyendo conexiones emocionales. Por ejemplo, aquí estamos viendo la información de la abuela, que se llama Ernestina Pujol, que tiene una conexión directa con Marcos López. Y aquí lo que estamos viendo es un juego de esquemas de recomendación, donde al usar inteligencia artificial podemos seguir estableciendo estas conexiones emocionales, donde, como decíamos al comienzo, cada recuerdo está conectado. Al ingresar al recuerdo de Marcos López, su abuelo, quizás podemos ir tomando nota de la historia que tiene emocionalmente, del vínculo con un vecino, de vínculos con su abuela, de la historia de la infancia, como decíamos recién. Entonces esta navegabilidad nos va permitiendo construir estas rutas emocionales. Y no solo que podemos construir también los vínculos que tenemos con las personas, sino que también
con aquellos intereses que la persona haya tenido en su momento. Por ejemplo, en la época de la infancia, aquellos juguetes preferidos, aquellos animales preferidos o mascotas, ¿sí? Y a partir de ahí, esta construcción de intereses, de juegos, nos puede llevar a lugares del recuerdo de la infancia, como pueden ser, por ejemplo, el barrio de la infancia, y aquí utilizar otro tipo de recursos, además de las fotografías, como puede ser las visualizaciones de Google Street View, para llevar al adulto mayor al lugar de su vecindario, de la infancia, generar un recorrido visual que nos permita rescatar otros detalles de la infancia, en este caso de José, y a partir de ahí contener cada vez mayor información sobre aquellos intereses que José haya tenido. Y después, al ir transitando por cada uno de estos recuerdos de la información de la infancia, ir llegando mediante distintas sesiones de reminiscencia donde se van construyendo cada uno de estos elementos sugeridos ya por la plataforma. Podemos ir viendo, por ejemplo, en lo que es la adolescencia, empezar a trabajar de lo que es el recuerdo del primer trabajo, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, aquel primer vehículo que puede haber manejado en su adolescencia, y a partir de ahí ir detectando aspectos de interés también para luego ir procesándolo y trabajándolo en distintas sesiones. Al llegar a la etapa de madurez podemos ir construyendo el recuerdo que tiene de su casamiento, de sus hijas, de sus viajes, de aquellos intereses, por ejemplo, y citando el tema del fútbol versus Alzheimer, que fue el proyecto que conocimos con la doctora Sara Menech-Pou, podemos incluir videos, además de fotografías, videos que nos lleven al momento emotivo de, por ejemplo, un gol, donde este efecto emotivo tiene que ver con poder llevar adelante esta terapia de reminiscencia de los detalles de la jugada, del nombre de los jugadores, etc. Entonces, cada uno de estos recuerdos que pueden ser incrustados, incorporados, nos puede llevar a otros temas de interés, como por ejemplo sus preferencias sobre lo que es el hobby, las anécdotas que podamos rescatar a través de la colaboración de los familiares, donde podamos ir entendiendo cuál es la personalidad que tiene cada una de sus hijas, o aquellos recuerdos de últimos momentos compartidos con amigos en lugares específicos, y que toda esta navegación que estamos teniendo aquí termine siendo construcciones de caminos. Aquí yo voy a cambiar la visualización para que podamos entender cuáles son todos estos caminos de conexiones emocionales que nos han ido llevando con respecto a cada uno de sus aspectos de interés. Entonces, una vez que nosotros vamos transitando y cargando toda esta información, vamos a ver que ahora conocemos mucho más a José, sabemos dónde vive, sabemos de la información de su actualidad, podemos conocer el antes y el ahora, saber de cada una de estas historias y tener a mano cuáles son los aspectos de interés que a José lo motivan en distintos elementos de estimulación, como por ejemplo, si nosotros estamos aplicando este modelo de atención centrada en la persona y llegado el momento de hacer, por ejemplo, lo que es una fisioterapia, es probable que al conocer o musicoterapia, es probable que al conocer la música preferida, en este caso de José, nos permita a nosotros llegar a su emoción desde distintos tipos de vista. Entonces, sabemos que entonces en esta construcción emocional nosotros podemos ir utilizando la tecnología como nexo para poder ir implementando este tipo de terapias. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos creando un tablero donde esto puede ser, por ejemplo, la historia de otra persona, de Javier, por ejemplo, donde aquí podemos subir la fotografía de Javier para tener todo el detalle de la información de Javier. Y a partir de ahí, una vez que está creado este tablero, a nosotros, si lo buscamos ahora a Javier,
nos va a ayudar por medio de del asistente virtual, que es otra técnica de inteligencia artificial para entender y para poder colaborar en este modelo de chatbot. Podemos ir aprendiendo sobre el uso y la técnica del libro de la memoria a través de ayudas, a través de videos, donde nosotros, cada uno de estos videos nos permita facilitar tanto al adulto mayor como a los profesionales de instrucciones, de capacitación en línea que el mismo asistente virtual va a ir brindando. Entonces, a partir de ahí, si nosotros queremos generar en este nuevo tablero el libro de la memoria, podemos utilizar este asistente para ir creando la plantilla que luego vamos a utilizar en distintas sesiones. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos indicando aquí el nombre de la construcción de la historia, de quién lo va a realizar. En este caso vamos a hacer la historia de Javier, y a partir de ahí la herramienta lo que va a hacer es empezar a construir una plantilla con distintos efectos de conexiones para que con información con cada uno de ellos, para que luego tanto la familia como el profesional o el mismo adulto mayor pueda ir construyendo esta historia de anécdotas, de recuerdos, de personas vinculadas a su infancia, de preferencias, de videos incrustados, de subida de fotografías, imágenes, que cada uno de estos termine representando lo que nosotros queremos plasmar después para ser utilizados dentro de las distintas sesiones. Aquí, como vemos, ya ha terminado la creación de los recuerdos. Entonces, si nosotros actualizamos la visualización, ahora tenemos las distintas plantillas para poder empezar a ingresar la información de Javier de la infancia, del nombre de su abuela, el nombre de su padre. Por ejemplo, si ingresamos aquí al nombre del padre, simplemente con colocar el nombre del papá y la fotografía. Por ejemplo, yo aquí voy a buscar para subir una fotografía de época. Ya podemos decir dónde nació Carlos, y a partir de ahí tener información muy fácilmente de la construcción de la historia de vida. Entonces, en este punto, como vemos, podemos generar también nuevos recuerdos, donde al hablar de su padre, quizás, como veíamos recién, podemos crear otra persona vinculada a su papá, que puede ser, por ejemplo, Miguel, el vecino. Y en ese recuerdo de Miguel del vecino podemos también establecer en qué etapa de vida nos recuerda, si es con respecto a la infancia. Ya la herramienta ha generado un juego de etiquetas que nos va a permitir llevar adelante este recuerdo. Y si tenemos fotografías del vecino, si queremos explicar cuál es el vínculo, por ejemplo, su mejor amigo, cualquier información que pongamos aquí, por ejemplo, vamos a poner detrás de las sierras. Toda esta información que se almacene luego puede ser buscada dentro de la herramienta. Entonces, esta conexión emocional que hicimos entre Carlos y Miguel el vecino queda evidenciada a través del sistema de recomendación, que nos permite ir conectando cada uno de estos recuerdos. Como vemos aquí, lo que hemos conectado es al papá Carlos o al padre Carlos con Miguel. Entonces, esta construcción de recuerdos es lo que a nosotros nos va a permitir luego ir iniciando las distintas navegaciones. Bueno, por último, y simplemente para ya empezar a dejar espacio a las preguntas, lo que buscamos es entonces que esta información, este recuerdo que lo va llevando adelante a través de la plataforma, nos permita llegar a distintas instituciones, residencias, clínicas de rehabilitación, y que cada uno de estos elementos de rehabilitación nos permitan a nosotros realizar distintos talleres. Un tema más es, por ejemplo, la construcción de talleres temáticos,
donde, por ejemplo, una experiencia que tuvimos el año pasado también en Barcelona fue el construir la historia del fútbol de Barcelona. Fue una experiencia que hicimos con presidentes de, allá le llaman Peñas Blaugrana, que sería como el club de fans oficial del club de Barcelona. Y siguiendo con la temática del fútbol versus Alzheimer, del fútbol del recuerdo, aquí lo que construimos es un conjunto de recuerdos vinculados a la relación entre Messi y Maradona, que coincidentemente cuando hicimos el taller de esta estimulación coincidía con la fecha del fallecimiento de Maradona. Y bueno, aquí lo que hicimos fue también construir esta línea de recuerdos de Barcelona, de los recuerdos de Maradona, de la conexión que hay entre el gol de Maradona con la mano y un gol de Messi también con la mano, donde esta navegación, si nosotros la queremos hacer, es ingresando a cada uno de estos recuerdos, viendo por ejemplo el relato de Maradona sobre la jugada de ese gol de la mano. Por primera vez en mi programa, La Noche del 10, voy a contar. Y luego estas distintas conexiones, como decíamos recién, la evidencia del vínculo entre Messi y Maradona, que fue una muy linda experiencia que tuvimos el año pasado y que a partir de estos estímulos fuimos rescatando la emoción que están plasmadas dentro de las personas cuando, por ejemplo, planteamos el recuerdo que tienen con respecto al gol del siglo, el gol de Maradona. Pudimos rescatar emociones de aquellos relatos, pudimos ir viendo, por ejemplo, los gestos que las personas realizaban, y cada uno de estos elementos nos fueron dando la pauta del efecto de la terapia de reminiscencia. Bien, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación, siempre muy, muy claro y muy interesante este proyecto de Neural Action. Acá Claudia comenta qué interesante cómo la tecnología coayuda a la reminiscencia, como decís en el abordaje que planteás, ¿no? Eh, la verdad que yo antes de conocer este proyecto no me imaginaba algo así. La verdad que es increíble todo lo que uno puede ayudar a las personas con Alzheimer y otras patologías, digamos, de pérdida de memoria y demencia, ¿no? Tengo una consulta Sí. que me parece muy interesante, si nos puedes plantear, comentar, digamos, cómo está integrado el equipo de Neural Action, porque me imagino que hay un montón de gente trabajando desde muchas áreas distintas, ¿no? Y creo que eso es lo que enriquece al proyecto en sí. Bien, bueno, en ese sentido el equipo está conformado por neuropsicólogos que están trabajando directamente, como por ejemplo el doctor Hugo Díaz del Instituto Privado de Neurociencias de aquí de Córdoba, personas que han estado muy vinculadas desde el origen, como que son externos, pero con quienes hemos trabajado muchísimo, como la doctora Sara Domenech Pou, también doctora en Alzheimer. Dentro del equipo técnico tenemos a personas que están vinculadas con lo que es la experiencia de usuario, que de lo que nosotros estuvimos viendo, esta experiencia de usuario hasta inclusive fue mutando en su formato, en la posibilidad de agregar el asistente virtual. En este equipo técnico tenemos desarrolladores con lo que es la parte de UX, que es un tema muy importante para lo que es la utilización con el adulto mayor. Y a partir de ahí, una de las cosas que fuimos aprendiendo también es el poder utilizar lo que es la inteligencia artificial, aplicando en nuestro equipo. Yo también al formar parte del equipo técnico como científico de datos, fuimos entendiendo lo que es el uso de la técnica de los sistemas de recomendación, de la parte de procesamiento del lenguaje natural, de poder rescatar estos elementos de interés del adulto mayor para poder construir
como nosotros le decimos cariñosamente, un Netflix de los recuerdos, que le puede recomendar estos mismos recuerdos a la persona como si estuviera viendo su propia película, ¿no? Y Claro. y en esta experiencia también hemos encontrado muy lindas colaboraciones. Por ejemplo, en Córdoba estamos ahora trabajando con el Centro de Rehabilitación del Sanatorio Allende, con la directora Magdalena Cáceres, donde hasta inclusive estamos haciendo un piloto muy lindo con familias, donde las familias ya están cargando los recuerdos. Hay, por ejemplo, cosas sorprendentes. Una persona mayor ya estaba escribiendo su historia de vida en un formato, Mira. en un formato digital, y bueno, y esto le pareció totalmente estimulante. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos es que la tecnología no es ajena a los adultos mayores, de lo que se cree, ¿no? Normalmente uno cree que el adulto mayor Como que hay no... prejuicios. Exacto, exacto. Hay una serie de prejuicios, y la verdad que nosotros nos sorprendimos muchísimo con respecto al interés, el dominio. Por ejemplo, una de las sesiones que hicimos fue con respecto a la experiencia de uso en notebooks, en tablets y hasta en celulares, y los adultos mayores lo pudieron usar hasta inclusive en un celular, donde teniendo la capacidad de tomar una fotografía, tomaban la fotografía, subía automáticamente el recuerdo y empezaban a escribir qué les evocaba. Entonces, Claro. en este equipo que les mencionaba, no solamente hay un equipo interno de perfiles técnicos, sino que también hay un entramado de personas que se han ido acercando al producto, al proyecto, en actividad de colaboración. También mencionarte a vos, Janine, y a todo el equipo del Hospital Italiano, que también nos han brindado esta oportunidad. Y entonces es como que la sinergia no es solamente del equipo interno, sino que es de la misma comunidad, ¿no? De ALMA, de la Asociación de Lucha Claro. contra el Mal de Alzheimer. Y me parece que ese es uno de los puntos importantes. Otra persona, por ejemplo, que trabaja con adultos mayores enseñando tecnología, en Mar del Plata, se llama Samantha, y ella tiene talleres de uso de tecnología, donde ahí ya estamos avanzando con el Rotary de Mar del Plata, para ir Sí. construyendo las historias de los adultos mayores. Qué bueno. Y vos hablaste del piloto y bueno, ahora este proyecto con el Rotary, ¿están haciendo o planeando algún tipo de investigación para ver realmente los resultados, o sea, outcomes, en cuanto a, bueno, si mejora, si se enlentece, digamos, Ujú. la pérdida de memoria y esas cuestiones? Muy buena pregunta. Sí, el año pasado iniciamos dos proyectos. Uno que ya finalizó en Barcelona, a través de una cooperativa del cuidado de las personas que se llama Suara. Ujú. Es una cooperativa de 4.400 profesionales del cuidado de las personas, con los que pudimos hacer esta experiencia de uso y de resultado del uso a través de los profesionales. Ahí rescatamos una primera experiencia de qué sienten los profesionales de aplicar tecnología, ¿no? de este tipo. Y la verdad que el resultado fue muy bueno. En promedio, del 1 al 10, el promedio fue de 7,50. Entonces lo vieron como una herramienta que les puede llegar a sumar muchísimo. Y desde el otro punto de vista, actualmente y desde el año pasado, estamos en un proyecto de validación científica entre Barcelona y Andorra, para evidenciar el efecto del uso de la tecnología en personas con demencia, con niveles GDS1, GDS2 y GDS3. Bueno, ojalá que puedas presentarnos los resultados quizás el año que viene o cuando los tengas, no sé, algún Sí, preliminar. sí, seguro. Acá por último una preguntita más y ya pasamos a la siguiente oradora. Dice Lucila, muy interesante, Fernando, me quedó la duda si es de libre acceso o si tienen que estar enrolados en algún programa Es de libre para acceso. usar la herramienta. Perfecto, sí, es de libre acceso. De hecho, tienen un usuario gratuito para empezar a utilizar. Y luego, bueno, tienen un usuario pago para cuando necesitan ya empezar a tener mayor cantidad de información o asistencia por Claro, parte obvio. nuestra.
Total. El objetivo del usuario gratuito es que lleguemos a tener ese impacto social. No Claro. podemos dejar de lado de que hay necesidades y que a veces esas necesidades no están cubiertas, y ese es el mensaje que queremos dar desde la tecnología, de que si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos un poquito desde donde estamos, creemos que la sociedad en general va a mejorar. Totalmente. Muchas gracias, Fernando, por estar Placer. acá hoy con nosotros y presentarnos este interesante proyecto. Y obviamente cualquier persona del auditorio que quiera contactarse con Fernando tiene todos sus datos en la plataforma, y si no, cualquier cosa nos contactan a nosotros y se los hacemos llegar. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias.